las personas que se están conectando a nuestro webinario de Centro Nitro. En breves minutos comenzamos. Recordarles que este webinario también se está sirviendo en idioma inglés. Si usted desea escuchar este webinario en idioma inglés, en la sección de interpretación de la ventana de la aplicación de Zoom, usted puede seleccionar idioma inglés y escuchará únicamente dicho canal. También le recomendamos que en la selección del idioma pueda seleccionar o activar la opción silenciar audio original para que no tenga interferencia con la sesión en español. Muchas gracias. Thank you for the people who are connecting to our webinar. Remember, this webinar is serving in language Spanish and English too. If you want to hear that in this language, please select the button Translate and choose English channel. And together with that, please select the option Mute Original Audio. So with this option activated, you're only going to hear our webinar in English. Thank you so much. Muchas gracias a las personas. Comenzamos en este momento. Graciela, quedas en uso de la palabra. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de la serie de 3 seminarios de la formación sobre inversión para mujeres. Bienvenidos también a los ponentes de este día. Más adelante les haremos la presentación oficial. Les debo recordar nuevamente que las preguntas y comentarios las pueden hacer por escrito en el espacio de preguntas y también que estas sesiones están siendo grabadas, lo que permitirá que puedan volver a ver todo el contenido desde nuestro canal de YouTube. Aprovechamos también para que se puedan suscribir a nuestras plataformas sociales. Las presentaciones y más material de apoyo les será enviado también a sus correos electrónicos después que respondan la encuesta de evaluación de la sesión
de ahora. Ahí encontrarán el enlace para acceder a la carpeta de presentación y más material. Como esta sesión está siendo traducida al inglés de manera simultánea, se les pide elegir la opción de silenciar audio original para escuchar mejor. También ahorita procederemos a presentar la agenda de este día. Conoceremos a más detalle del concurso de pitch que se mencionó en la primera sesión. Y el tema del día de hoy es Introducción a los instrumentos de inversión. También escucharemos la experiencia del creador de Hola Zebras, Héctor Reyes, un apasionado por la inversión de impacto y las finanzas con impacto social y ambiental. Ha apoyado más de 150 empresas en sus finanzas y estrategias de inversión. También es emprendedor y ha creado 4 empresas. Actualmente se dedica a ayudar a pequeñas empresas a entender mejor sus finanzas y estrategias de financiamiento a través de Hola Zebras. También tendremos la discusión de este aprendizaje a través de las respuestas a las preguntas que harán a los ponentes de este día. Le cedo la palabra a Steve Smith y Laura Pijón, quienes estarán a cargo de esta nueva sesión. Muchas gracias, Graciela. El día de hoy voy a comenzar yo brevemente nada más para recordarles sobre el concurso de pitch, la dinámica que tenemos preparada para todas las mujeres que asistan a los 3 webinarios, a estas 3 sesiones, pueden ganarse un diagnóstico de Investment Readiness para su empresa. Un diagnóstico para saber en qué etapa está su empresa, qué tan lista está para recibir inversión. Entonces, les quiero recordar los requisitos y también les voy a dar una sorpresa que ya les voy a contar. Pero bueno, ¿qué requisitos son? Ser mujer, fundadora o socia de una empresa, haber asistido a la serie completa de webinars, formación sobre inversión para mujeres, es decir, haber asistido a los 3, tener una empresa legalmente constituida y con presencia en redes sociales, es decir, que tengan Facebook o Instagram, porque la dinámica va a ser a través de redes sociales. Que tu empresa opere en los siguientes países: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Requisitos también: enviar un video pitch de 2 a 3 minutos de duración que detalle el producto o servicio, la propuesta de valor, diferenciadores, modelo de negocios y necesidades de inversión. Parte de esto lo vamos a aprender en este y el próximo webinar, pero ahí va la lista para que tengan en mente qué es lo que debe incluir su pitch. Los 20 mejores pitches se publicarán en las redes de Sempromipe y las 5 empresas con más votos serán las ganadoras del diagnóstico de preparación para la inversión. Los pitches se entregarán del 9 de octubre para empezar la difusión, es decir, el concurso, la votación, el 12 de octubre. Entonces, tienen unos días más de una semana para tener su pitch listo. Son solamente 3 minutos y la sorpresa es que en el toolkit de esta sesión, es decir, como ya dijo Grace, cuando ustedes contestan la encuesta de retroalimentación, viene la liga para acceder a los documentos de esta sesión. En el toolkit de esta sesión ya pueden encontrar una plantilla para hacer un pitch y también algunas guías o recomendaciones para que su pitch cumpla los requisitos y sea excelente. Entonces, las invitamos a que sean muy creativas, a que se animen a participar. Y un ejemplo de lo que pueden obtener al final es, bueno, este es el resumen, digamos, del diagnóstico, pero el diagnóstico incluye 40 preguntas aproximadamente en las que evaluamos 7 áreas distintas de su negocio. Entonces, por ejemplo, las áreas aquí las tenemos: es impacto, problema y solución, mercado, equipo, temas legales, finanzas y sobre la ronda. ¿Qué pasa? Obviamente a lo mejor no van a estar pues ya listas, ¿no? Pero el punto de tener este diagnóstico es saber en qué punto se encuentra tu empresa y qué te falta para estar lista para recibir inversión. No es necesario que tu empresa ya sea la más desarrollada o demás. Lo único que estamos buscando es poderles dar estas herramientas a 5 empresas de mujeres para que cada vez haya pues más inversiones en empresas fundadas o dirigidas a mujeres. Entonces, pues les invito a que apliquen, manden su pitch antes de, el 9 de octubre. La publicación empieza el día 12 de octubre y todas las guías y plantillas ya están en el toolkit. Acuérdense que el toolkit lo pueden ver
una vez que hayan contestado a la encuesta de retroalimentación. Entonces, bueno, pues ahora sí, les cedo la palabra a Stevie para que entremos en los temas que vamos a ver el día de hoy. Muchísimas gracias, Laura. Y si tienen preguntas sobre esta competencia del pitch, les invito a hacer las preguntas. Yo creo que Laura puede estar al pendiente a través del chat sobre las respuestas. Y a lo mejor tenemos algo de tiempo al final para hablar más al tema. Y la verdad es que nos ha encantado ejecutar ese diagnóstico con las empresas que hemos visto y les da una muy buena idea de qué sigue, cuáles son los siguientes pasos si es que realmente deciden levantar inversión. Y para las participantes que participaron la última vez, que a lo mejor no, esto va a ser un poco de repaso, pero para las nuevas que a lo mejor se están uniendo por la primera vez, mi nombre es Stevie Smith Valdés, soy la directora de SBX México. Somos una empresa que se dedica a la asesoría de inversiones de alto impacto social y ambiental. Mi pasión personal es inversión con enfoque de género. Igual mi colega Laura Figón en SBX México es una apasionada por equidad de género y creemos realmente en la importancia de cambiar la dinámica de empresas, tanto como de inversión, para justo fortalecer una economía en general más inclusiva. Entonces, eso es un poco del fondo de por qué estamos aquí. Como mencionaron Grace y Laura, este es el segundo de 3 seminarios. Entonces, quiere decir que vamos a construir un poco encima de lo que vimos en la última vez y vamos a profundizar un poco más. El propósito realmente de este segundo seminario webinar es entender algunos instrumentos de inversión y qué implica para ustedes a nivel económico, a nivel de control de sus empresas, cuando están pidiendo estas inversiones, específicamente de ángeles inversionistas. La idea es este mundo de buscar inversión, si no lo han hecho, puede ser un poco de miedo. Y la última vez hablamos del paradigma de miedo, es decir, que debemos estar tomando riesgo como una oportunidad. Ciertos riesgos pueden cambiar en oportunidades de crecer el negocio y además crecer y esos riesgos se pueden mitigar. Entonces, la idea es darles lenguaje. Entonces, vamos a hablar términos un poco técnicos y darles contexto conceptual de qué deben o qué van a escuchar de sus inversionistas. Vamos a ver 2 instrumentos más tradicionales que tu ángel inversionista podría utilizar cuando invierte en tu empresa. Y después vamos a ver algunos instrumentos no tan tradicionales, uno muy parecido a lo que vieron con Jimena Mora de Rayito de Luna la última vez. Y justo estoy muy emocionada para tener Héctor Reyes, que es un gran amigo, gran inversionista, tanto como emprendedor en este ecosistema, que se ha especializado en estas transacciones que podrían ser mucho más amigables para emprendedoras. Entonces, con eso, voy a repasar un poco de 2 términos que vimos en la última vez para las participantes que no participaron en la sesión 1. Otro como medio advertencia. En general, en esta sesión vamos a hablar de términos técnicos, entonces sí va a haber lenguaje técnico. Favor de hacer preguntas en el chat. Vamos a intentar de definir términos cuando lo utilizamos, pero Laura Figón tiene toda la libertad de abrir un micrófono y decirme, espera, necesitamos definir esto un poco más. Eso es primero. Y segundo, todo lo que hablamos de inversión en esta sesión son generalizaciones. Tenemos una sesión de 90 minutos y todo se puede adaptar a tu inversionista, tanto como tu empresa en sí. Entonces, son generalizaciones y financiamiento para tu empresa es más una arte que una ciencia. Entonces, va a haber muchas excepciones a las reglas que hablamos hoy en día. Entonces, repasando el tema de deuda, si recordaron, es un pagaré, todos lo conocemos. Esa es la idea de que alguien presta dinero a tu empresa y tú tienes pagos fijos con una tasa de interés.
Pero lo importante recordar es para tu inversionista, ¿qué pasa si por alguna razón después de 6 meses ya no puedes pagar tu deuda o se quiebra la empresa? Bueno, tu inversionista no va a estar feliz, sin embargo, no pierde 100% del dinero que invierte. A cambio, si tu inversionista invierte en capital y pone, por ejemplo, los $1,000 en tu empresa, usualmente, si se acuerdan, no hay un repago inicial de la inversión en capital. Si tú recibes una inversión en capital, es que tu inversionista está comprando acciones a cambio de esa inversión. Una acción es un derecho a futuros ingresos de tu empresa. Entonces, tu inversionista solo puede recobrar su inversión a través de dividendos, esos ingresos futuros de la empresa, ingresos de la empresa, y a través de la venta de la acción a un precio, esperamos, mayor al precio que tu inversionista compró la acción en la empresa. Entonces, ya vamos directamente al grano con 2 instrumentos que son los más comunes para ángeles inversionistas, porque son fáciles, entre comillas, de utilizar y son muy buenas para etapas tempranas. Entonces, la primera que vamos a hablar es algún tipo de deuda o la nota convertible. La nota convertible es igual como una deuda, es un pagaré. Sin embargo, si tu inversionista pone este dinero en la empresa, cobra tasa de interés, pero también se quiere quedar con la opción de convertir esa deuda a capital. Es decir, si yo te invierto $100,000, en un futuro, en vez de repagarme, tú me vas a tener que dar por lo menos esos $100,000 en acciones en un futuro. Se espera algún tiempo para poder hacer ese tipo de conversión. Dándoles un poco otro ejemplo, ¿por qué un inversionista invertiría en una nota convertible? ¿Por qué tomaría una deuda? ¿Por qué invertiría en una deuda y convertiría un capital en un futuro? Eso es porque la intencionalidad de ese instrumento desde un inicio es convertirse al capital, pero quiere hacerlo en un futuro cercano. Pero tu inversionista va a querer algún tipo de premio por haber invertido en una etapa mucho más temprana. Entonces va a querer algún tipo de mejor precio por acción que realmente vale tu empresa. Si regresamos a la línea de tiempo, si recibes dinero en mes 0, idealmente has utilizado ese dinero para crecer tu empresa a lo largo de 12, 24, 36 meses y tu empresa debe de valer más después de haber recibido esa inversión y haber puesto ese dinero a trabajar. Entonces, ¿qué quiere tu inversionista cuando convierte esa deuda en capital? Quiere un descuento, quiere un mejor precio por su acción. Entonces, este ejemplo, si tu inversionista tiene esa deuda de 12% con una tasa de interés, espera, quizás 2 años en este caso, quiere convertir a capital. Si por alguna razón tu empresa vale $1,000,000 y quiere un descuento de 20%, eso quiere decir que tu inversionista puede comprar acciones en tu empresa a una valuación total de $800,000. Y si se acuerdan cuando hablamos con Jimena Mora del rédito de Luna, la valuación es literalmente el valor que asignamos a la empresa totalmente. Y la valuación es más una arte que una ciencia, pero al final de cuentas, en este caso, tu inversionista está recibiendo un premio. Regresamos a términos importantes que son importantes no solo para este instrumento, para los otros que vamos a ver. Justo acabamos de hablar de un descuento, es decir, damos un porcentaje de descuento en el precio por acción, como una oferta. Pero también cuando están hablando con sus inversionistas sobre una nota convertible, los otros que vamos a ver, puedes escuchar la palabra cap, o techo de inversión.
el cap o techo de inversión que van a escuchar en estos términos, en estas negociaciones, es literalmente como un tope o una manera de decir, esta es la evaluación máxima, yo como inversionista voy a pagar acciones de tu empresa en un futuro. Entonces, sí, es decir, pusiste este dinero a trabajar a lo largo de 2 años y ahora tu empresa vale $5 millones, pero tu inversionista y tú has negociado un techo de $4 millones. Es decir, cuando se convierte esa deuda a capital, ya se convierte al precio de $4 millones, nada más. En una situación eso puede ser muy buena, por ejemplo, si apenas superas esa evaluación, tu inversionista puede ser muy bueno o muy malo para tu inversionista, pero por ejemplo, si tu inversionista tiene un precio de $4 millones por ese techo, pero tu empresa vale $10 millones, de repente es mucho más interesante para él o para ella. Esos son términos que van a escuchar, pero ¿cómo o cuándo se convierta una nota convertible? Eso todo se puede pactar. Es entre tú, tu inversionista, si es ángel o es un fondo de inversión. Usualmente tu fondo de inversión tiene términos mucho más fijos y tu ángel inversionista tiene un poco más de flexibilidad. Este es un ejemplo en inglés de un término de conversión. En este caso, dieron nada más 36 meses y dijeron a lo largo de tiempo, esta empresa, vamos a convertir esta deuda a capital. O en otra cláusula es si por alguna razón hay un evento de liquidez o una inversión de otra inversionista se convierte. ¿Por qué los inversionistas lo harían? ¿Y por qué lo podrías hacer tú? Primero es evitar esa evaluación. Hubo muchísimas preguntas sobre la evaluación en la sesión pasada y la idea justo es no evaluar tu empresa en etapas muy tempranas cuando es muy difícil crear una justificación para una evaluación alta. Igualmente, porque muchos términos no se negocian en este momento, en este instrumento, igual no vas cambiando tu acta constitutiva para agregar accionistas, los costos legales son mucho más bajos. Para un ángel inversionista que a lo mejor solo está poniendo $20 mil, $50 mil en tu empresa, no quiere pagar $10 mil en costos legales para poder hacer este cambio de la acta constitutiva y negociar términos mucho más complejos. Entonces, se supone que debe de ser muy rápido en negociar. La otra cosa que van a escuchar con esto es muchas veces la nota convertible se utiliza como puente, es decir, un tipo de financiamiento entre un financiamiento inicial o una ronda y otra ronda. Estamos en esta nota esperando que entre otro inversionista de capital en un futuro cercano. Ok, regresando al siguiente, el SAFE o el abaco. En inglés SAFE es... ay, perdón. Perfecto. El abaco... perdón. El abaco es el básico de compra. Es decir, en inglés, equity. Ay, perdón. Escuché muchísimo ruido. El SAFE. Es el Simple Agreement for Future Equity en inglés, acuerdo básico de acciones de compra en español. Este es el segundo de 2 instrumentos que vamos a ver, que son los más comunes para ángeles inversionistas. Claro que siempre hay excepciones a la regla. Esto es interesante porque a cambio de la nota convertible que acaban de ver, este instrumento no genera intereses. En el instrumento pasado vimos que tu inversionista a lo mejor
puso $100,000 en tu empresa, pero a una tasa de interés, en un futuro, cuando convierte, no está convirtiendo $100,000. Está convirtiendo quizás $120,000 y puede comprar más acciones con su dinero. En este se creó con toda la intencionalidad de tener capital o comprar acciones de una empresa, sin embargo, no valuar la empresa en su momento. Es decir, yo te voy a invertir $100,000 y en un futuro me vas a dar acciones, pero tampoco te voy a cobrar intereses. La otra ventaja de eso es, en la nota convertible, esa nota entra a tu balance general, si ustedes están preparando sus estados financieros con frecuencia, entra a su balance general como un pasivo. Y eso podría ser negativo si están, por ejemplo, buscando capital de trabajo en un banco, porque de repente ya tienen un pasivo, ya tienen una deuda y el banco no quiere sobreapalancar la empresa o endeudar la empresa de más. Entonces, se creó esto, no genera intereses, no necesariamente entra el balance como pasivo. Y la idea es convertirlo a capital en un futuro cercano. Entonces, igual en este instrumento vas a escuchar usualmente una tasa de descuento, es un descuento en el precio. Y van a hablar del momento que convierte. Usualmente esto convierte cuando entra otro inversionista en un futuro cercano. Igual eso tiene un techo o un descuento y no tiene deuda. Voy a pausar aquí a ver si hubo algunas preguntas iniciales. Ya sé que tenemos una sesión más larga de preguntas y respuestas, pero parece que todo va súper bien en ese sentido. Ok. Buenísimo. Entonces, ¿por qué estos dos instrumentos son importantes? Perfecto. Entonces, ¿por qué son importantes? Estos dos instrumentos tienen el fin de comprar capital en la empresa. No necesariamente son instrumentos de deuda, aunque la nota convertible tiene un componente de deuda. Un instrumento de capital, ¿se acuerdan? Es una compra de acción. Si alguien está comprando acciones en tu empresa, es tu socio o es tu socia. Y puede ser que de cierta otra forma, esta persona va a tener voz y voto en el manejo de la empresa. Igualmente, porque no están cobrando una deuda, quieren algo a cambio de esa inversión en acciones, es decir, que quieren un rendimiento bastante alto. Y lo que puede ser en esos dos instrumentos, o lo que deben de platicar con sus inversionistas, son de esos temas de si van a controlar la empresa de cierta forma, por ejemplo, si quieren un asiento en el consejo, si quieren control sobre presupuestos, si quieren control sobre temas de endeudarse con bancos o otro tipo de deuda, votación en futuros rondos. Todo lo que ven a la derecha son ejemplos de tipo de control que eventualmente podría tomar tu inversionista en la empresa con esos instrumentos que se convierten en capital. Igualmente, ¿cómo esas cosas se convierten en capital? Es decir, el descuento, el techo, la evaluación, si tienen alguna preferencia de liquidación, y esos términos igual están en sus glosarios, en sus toolkits. Toda esa información de economía puede dar muy altos rendimientos a tu inversionista y puede al final de cuentas darte con muy poco dinero en el caso de éxito o el caso de fracaso de tu empresa. Entonces, esas son cosas que debes de empezar a hablar, aunque en estos dos instrumentos bastante sencillos, a lo mejor no han negociado todo eso. Acabo de revisar un contrato tipo de inversión como parte de preparación para este seminario de nuevo y me recordé de ciertos contratos de este tipo de instrumentos que pueden ser tan sencillos
que no han negociado ese tipo de términos. Si tu inversionista convierte capital, ¿qué tipo de acciones va a tener y qué poderes van a tener esas acciones? Si patean esa conversación para un futuro de 2 años, 3 años después, puede ser que hay mucha fricción entre esas dos áreas de economía y control. Entonces, con eso vamos a hablar de un poco de otro tipo de instrumento para otro tipo de empresa. Y menciono las cebras porque justo todo el mundo empezó a pensar, a lo mejor esta inversión en capital, donde busca muy alto crecimiento y muy alto rendimiento para el inversionista, no es para todas y todos. Hay muchísima diversidad de empresas que existen, no todas van a ser Facebook, no todas van a poder salir a la bolsa, o no todas van a ser otra empresa que se vende a una valuación muy alta a otra empresa como Amazon o Microsoft. Igual, no todos los mercados son líquidos. En Latinoamérica hay muy poco compra-venta de empresas, la fusión o la adquisición. Igual, muchas empresas las comenzamos o las iniciamos porque queremos crear una empresa para la familia, para sostener la familia. Esas empresas pueden ser rentables, pueden crecer constantemente, pero no necesariamente necesitan lo que decimos nosotros, un combustible de cohete para crecer una empresa pequeña, un poco dinámica. Entonces, se empezó, de hecho, en los Estados Unidos con un movimiento de mujeres, y especialmente mujeres inversionistas, a hablar de estas empresas cebras que buscan mucho más ser rentables y consistentes. Y justo para resolver estos problemas de la inversión ángel, inversión de rondas en capital que hemos visto anteriormente. Los problemas que vemos aquí es justo el tema de salida. Acabo de hablar de mercados líquidos. Es decir, no quieres o no vas a poder vender tu empresa en un futuro cercano. No hay bastante flujo de efectivo para justificar una deuda. A veces, y muchas veces, hay ese tema de control. Tú quieres mantener control sobre tu empresa y no hay tanta como disposición de comprar o compartir tanta poder de decisión sobre la empresa. Igual, inversión en capital es bastante riesgoso y a veces, especialmente en mercados emergentes, el retorno a lo mejor no compensa por el riesgo. Entonces, eso viene de mi amigo Héctor, que va a presentar, pero justo es la idea de intentar de poner una estructura muy fija en algo donde, pues, no se, algo que no se mueve, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, en la comunidad de cebras empezar a pensar, bueno, no empezó con la comunidad de cebras, pero empezamos a pensar especialmente en el mundo de impacto, pero especialmente en Latinoamérica y para nosotros, especialmente en empresas lideradas por mujeres, que suelen ser más ese tipo de empresas cebra que se construye para ser rentable desde un inicio y crece constantemente, pues debe de haber otro tipo de instrumento. Se llama mezzanine, o puede escuchar igual cuasi capital, pero lo importante es lo que ven en los ejes aquí. El eje vertical es el tema de riesgo, el eje horizontal es el tema de rendimiento. Con deuda lo ven como el riesgo más bajo, como hablamos, y rendimiento bastante más bajo igual. Capital, lo que quieren o lo que buscan por lo menos es rendimiento alto, riesgo por el riesgo alto que es. Entonces vamos a ver dos instrumentos, pero es solo un inicio de un mundo de inversiones que podrían ser entre estos dos y podrían ser una opción para negociar con sus inversionistas. Y esto lo vieron justo con Jimena Mora en la sesión pasada. Ella recibió este tipo de inversión de una financiera mexicana que se llama Viwala. Sin embargo, hay un par de inversionistas que hacen esto en Centroamérica. Y en este caso, son instrumentos basados en ingresos o flujos. Voy a hablar un poco más de deuda para empezar.
Entonces, este tipo de deuda es un porcentaje, es un pagaré, donde repagas un porcentaje sobre o tus ingresos o tu flujo de efectivo. Y en vez de tener una tasa de interés fija, tienes un MOE, o múltiple sobre inversión. Es decir, si tu inversionista te presta $100,000, al final de cuentas va a querer $200,000 de regreso. Entonces, pagas un porcentaje o de tu flujo libre de efectivo o de tus ventas o lo que tú pactas con tu inversionista hasta que pagues esos $200,000. Si se acuerdan en Viguala, Jimena está pagando, por ejemplo, 10% de sus ventas hasta repagar el total de su deuda. También estas cosas se pueden adaptar y ser hechas a la medida dependiendo si tu inversionista es flexible. En este caso, estamos viendo unos términos donde se va incrementando qué tanto de las ventas pagan en los meses después de recibir el pagaré. Y si no pagan el total de dinero 2 veces en los primeros 36 meses, voy a poner esto, en los primeros 36 meses, si no pagan los $200,000, vamos a decir en este caso, de repente ya tienen que pagar más. Entonces hay incentivo en este caso de vender mucho, vender bien y repagar rápido. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Es deuda, no cedes acciones, pero tampoco pagas si no tienes flujo o ingresos en este mes. Es flexible y no tienes que vender la empresa en un futuro. No estás necesariamente tomando un socio que hace todas las decisiones dentro de la empresa. Hay excepciones a esta regla y justo hay empresas que hacen ese tipo de deuda, pero sí quedan con la opción de convertir esa deuda a capital, como vieron en la nota convertible. Y la segunda opción que voy a mencionar, y Héctor, yo sé que tienen como 5 opciones que puede evaluar en la herramienta que les va a mostrar. Entonces, promuevo mucho la pregunta y la respuesta y esta sesión para aprovechar, hablar de varios instrumentos si les interesa esto. Pero eso igual es un instrumento basado en ingresos o flujos, pero en vez de empezar como una deuda, empieza como una inversión en capital. Pero en vez de tener que vender esas acciones a la bolsa a otra empresa por un rendimiento muy alto, la empresa en sí recompra acciones a lo largo del tiempo. Entonces, si yo compro 25% de tu empresa, tú vas recomprando esas acciones de mí en año 1, 2, 3, hasta que se recompra todo el capital. Lo bonito de eso, entre comillas, no entra el balance como pasivo, aunque sí es una obligación. Y tú estás mucho más alineado con tu inversionista. Sí entra con algún tipo de capital, entra con algún tipo de control, pero es control y riesgo compartido. Para darles un ejemplo, ese es nada más un ejemplo de términos que podrían ver. Si invierten en esas acciones redimibles, dicen, ok, 70% de lo que invierto va a ser redimible, tú me vas a recomprar trimestral las acciones y me vas a comprar esas acciones a 3 veces el precio que yo los compré como inversionista. Ese tipo de múltiple, otra vez, tienen que pactar. Pueden pactar igual un periodo de gracia, es decir, ese recompra de acciones no empieza por 12 o 24 meses y puede pactar un periodo de recompra. Y hay muchas razones por hacerlo, como desde perspectiva de inversionista y perspectiva desde empresa. Sin embargo, todo lo que estamos viendo tiene sus implicaciones en cuanto a temas legales y temas fiscales. Entonces, otra advertencia, yo no soy abogada ni fiscalista, entonces siempre se deben de preguntar justo a abogados y fiscalistas y deben de considerar esto como parte del presupuesto de su levantamiento de capital cuando están hablando de ese tipo de instrumento.
Entonces, pidieron un ejemplo de una empresa, un inversionista que sí puede ejecutar ese tipo de instrumentos, como vieron con Jimena Mora en la sesión pasada. Y un ejemplo aquí es Catalyzer, que es un fondo en Guatemala de Alterna, lo mencioné la vez pasada. Ellos se enfocan en ese tipo de deuda que se paga con los ingresos de la empresa. Cuando dice ticket, en esto quiere decir el monto de inversión, que puede ser de 5 a 50 mil dólares. El múltiple sobre inversiones de cuántas veces pagan la inversión puede ser de 1.1 a 1.8 veces. Y la siguiente que dice captive royalty es el techo de los ingresos, de porcentaje de ingresos. Entonces, lo que tú pactas con Catalyzer es un porcentaje de ingresos que van a poder cobrar para repagar la deuda, y eso puede ser sí, techado a 7% de los ingresos, nada más. Y el periodo de repago lo pueden ver con la inversionista, pero de 3 a 5 años. Eso es con un fondo de inversión, una financiera, en vez de un ángel inversionista. Pero justo voy a ceder la palabra a Héctor Reyes de Hola Zebras, el creador de Hola Zebras. Él ha utilizado estos instrumentos como ángel inversionista, pero también ha pasado los últimos años estudiando estos instrumentos, cómo funcionan, negociando rondas de parte de emprendedores para estos instrumentos igual. Entonces, le voy a ceder la palabra por el momento para darle todo el tiempo para mostrarle lo que él sabe sobre este tema, y después Lía va a moderar preguntas y respuestas. Héctor, todo tuyo. Súper. Muchísimas gracias, Stevie. Me confirmas que me escuchas bien, ¿verdad? Sí. Ok. Denme un segundo para poner mi presentación. Por mientras me presento rapidísimo, pero ahí deben de estar viendo una pantalla en blanco, lo que significa que están viendo mi pantalla. Súper, pues muchas gracias. Creo que Stevie dio una muy buena introducción de todos los tipos de instrumentos. Realmente la perspectiva que yo les quiero platicar es algo bastante personal y bastante individual. Voy a estar dando mis opiniones de la perspectiva sobre una inversión ángel que hice en una empresa en septiembre del año pasado. Entonces apenas sí pasó un año en esta inversión, esta primera aventura con un instrumento alternativo basado en ingresos. Es un revenue share. Entonces les voy a platicar cómo fue mi pensamiento detrás de estructurar esta inversión, por qué se hizo así y luego qué pasa ahorita. Entonces vamos a ver ambas partes de la moneda, lo que según nosotros iba a pasar el año pasado, con lo que realmente está pasando estos meses con todo y la pandemia. Entonces, para hacer esto, para darles un poquito de contexto sobre la empresa, no voy a decir el nombre por temas de confidencialidad de la información, pero para que entiendan un poquito del contexto, es una empresa mexicana, tiene 5 años operando en la industria de alimentos, es una empresa con impacto social ambiental y está liderada por una mujer, fue creada por una mujer y hoy en día está liderada por 2 mujeres y el 90% del equipo son mujeres. Prácticamente hay 2 hombres en el equipo nada más, entonces tiene ahí una buena perspectiva e intencionalidad en temas de género. Ahora, me voy a ir directo a utilizar Indy. Indy es una herramienta que te permite crear y analizar estrategias de inversión y voy a utilizarla para mostrarles de una manera muy gráfica cómo fue el pensamiento detrás de la inversión. Ahora, voy a empezar en esta parte donde dice Financial Model o modelo financiero. En septiembre de 2019, cuando se acercaron a mí que pude conocer y ayudarles a estructurar su ronda de inversión, parte de las primeras estrategias que hicimos o primeros pasos que definimos cuando estábamos conversando sobre la inversión fue crear proyecciones financieras. Entonces, creamos proyecciones financieras a 5 años de manera mensual, lo que a grandes rasgos nos dio a entender cómo podría crecer la empresa en un escenario bueno, negativo y neutral, y cómo se podían mover sus flujos de efectivo también. Ya que teníamos 5 años de datos históricos, más o menos, pues fue relativamente sencillo proyectarlos y por lo menos generar ciertos escenarios. Ojo, las proyecciones financieras siempre están mal y ahorita se los voy a comprobar, pero por lo menos podemos darnos cierta idea de qué puede suceder. Y aquí abajo pueden ver lo que hicimos a grandes rasgos. Déjenme mover esto tantito.
En la parte de arriba podemos ver las ventas que se estaban proyectando desde septiembre de 2019, que estaban por ahí de los 500,000 pesos. Todo esto va a estar en pesos mexicanos. 500,000 más o menos estable, iban subiendo poco a poquito, hasta que en octubre, noviembre, diciembre de 2023 estábamos por ahí de los 824,000 pesos mensuales. Eso era en un escenario conservador, le llamaba yo, lo que podía suceder. Y después de un mes de estar en negociaciones y en conversaciones con la fundadora, definimos que el mejor instrumento era un revenue share. ¿Por qué definimos esto y por qué llegamos a este acuerdo? Principalmente dos cosas dentro del mundo de posibles cosas de por qué usarías un revenue share o un instrumento basado en ventas. El primero es salida. Como bien escucharon, normalmente los instrumentos de capital, el SAFE y los instrumentos convertibles, en algún momento buscan los inversionistas una salida para que funcione el instrumento, es decir, para que el inversionista tenga su dinero de regreso. Una salida normalmente significa que la empresa se va a tener que salir a vender a alguien, al mejor postor, a ver quién ofrece la mejor valuación por vender esta empresa. Platicando con la fundadora, llegamos a un acuerdo en que realmente no nos interesa mucho salir a vender la empresa. ¿Por qué? Porque es una empresa que es bastante buena, nos gusta, le tenemos pasión, es algo en lo que ella como fundadora se ve trabajando los siguientes 10, 20, 30 años, ojalá. Entonces, no es el tipo de negocio que quisiera simplemente crecerlo para luego salir a vender. Dice, es muy divertido, tiene mucho impacto, es bastante interesante. ¿Por qué debería de salir a vender la empresa? Y segunda parte, no me interesa que existan inversionistas que puedan estar solamente viendo la parte financiera. Le interesan inversionistas que también puedan estar viendo la perspectiva de impacto. Entonces el tema de salida estaba medio descartado. Dijimos, bueno, puede ser un instrumento de salida estructurada, es decir, que no se tenga que vender la empresa. Pero una deuda tradicional no iba a funcionar porque es muy fija, es muy estricta. La empresa no tenía los suficientes flujos como para comprometerse a todos los meses pagar algo de manera continua y tampoco valía la pena pagar desde el mes 1 después de que se metiera la inversión. Entonces, yo propuse el revenue share. Este fue un instrumento que yo como inversionista ángel propuse después de ver estas proyecciones y de platicar y conversar con ellos. Insisto, es una conversación, lo platicamos en vivo y en directo y toda la transacción, todas las proyecciones las hicimos en conjunto. No fue un tema y no debería de ser un tema de, ok, yo hago mis números y no te los enseño y luego tú haces tus números y a ver si llegamos a un punto medio. No fue así, es co-creación y creo que es algo clave en inversiones y es algo clave para tener transacciones auténticamente ganar-ganar, cuando podemos co-crear esta estrategia de inversión entre ambas partes y donde todo es transparente. Yo cuando estaba en ese proceso les propuse y les enseñé todos los posibles instrumentos, cuánto ganaba, cuánto perdía, cuánto iba a ser mi rendimiento, cuánto iban a pagar ellos de intereses. Todo fue completamente transparente y eso hizo que la transacción se cerrara bastante rápido y de una forma sencilla y amigable. Entonces, les voy a mostrar cómo fue el instrumento. Estas son las primeras proyecciones financieras que se hicieron. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos es agarrar estas proyecciones financieras, que pueden ver aquí en las barras verdes, y luego asignamos el monto de inversión, fue de 250,000 pesos mexicanos, asignamos un múltiplo, en este caso fue un múltiplo de 1.5 veces, es decir, que si la inversión era de 250,000 pesos con un múltiplo de 1.5 veces, el repago total que se debe de hacer por la inversión es de 375,000 pesos. Nada más. Podría ser menos, quién sabe, ojalá no, pero nada más de eso. Este es el tope de lo que se va a pagar, ya considerando intereses. Entonces, acordamos que mi inversión iba a ser de 250,000, acordamos que un múltiplo de 1.5 hacía sentido en un principio y luego les voy a decir por qué hacía sentido. Y después acordamos y empezamos a hacer escenarios, muchos escenarios, esos escenarios yo los hacía, de qué porcentaje sobre las ventas de la empresa ellos me tendrían que dar a mí para yo poder recuperar mi inversión en un plazo ideal de menos de 5 años y con un rendimiento esperado, en mi caso, de 20%, una TIR, una tasa interna de retorno de 20%.
¿Por qué? Porque es con lo que yo personalmente me sentía cómodo. Me sentía cómodo con una tasa interna de retorno del 20% más o menos. Quiero creer que bastante decente y bastante competitiva también, dado que muchas inversiones por el estilo buscan tasas cercanas al 30%. Y segundo, me sentía cómodo con recuperar mi capital en menos de 5 años. Entonces, una vez que ya tienes el monto de inversión, ya tienes en cuánto tiempo más o menos quiero recuperar el dinero y ya tienes qué retorno esperado más o menos necesitas, pues regla de 3 y hacer escenarios, pues nada más es llegar a qué porcentaje necesitas. Y llegamos a que el porcentaje ideal era el 1.5% sobre las ventas. Y se ve aquí. Ahora, otro de los casos que hicimos aquí es, metí un periodo de gracia de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que cuando la empresa recibió el dinero en septiembre de 2019, no iban a pagar ni un solo centavo del financiamiento o de esta deuda del Revenue Share hasta que pasaran 6 meses. Entonces, por ahí de abril del 2020 era lo que estábamos planeando. Y como pueden ver aquí, tenemos septiembre de 2019, octubre, enero, febrero, sin nada de barritas azules, o sea, con pago de 0. Y a partir de abril, un pago variable del 1.5% sobre las ventas. Esto quiere decir que eran pagos de 8,530 pesos en un principio. Y si se fijan, van cambiando todos los meses. No son cambios muy abruptos porque las ventas proyectadas e ideales eran ventas más o menos estables, pero pueden ver que conforme van subiendo las ventas, va subiendo el monto, por lo menos en valores absolutos. Nos vamos desde 8,000 hasta 11,500, que era en teoría lo esperado más alto por pagar. Entonces, esto fue parte de las primeras conversaciones que tuvimos. Ahora, se ve así, ya en las proyecciones cuando hicimos, se veía de esta manera. Teníamos periodo de gracia y luego el 1.5% sobre las ventas, y aquí en las barras azules se pueden ver los pagos mensuales que se hacen. Y se hacen pagos mensuales hasta que llegamos a el cap, el tope, es decir, estos 375,000 pesos, que en teoría debían de haber sido alcanzados en junio de 2023, o sea, en 46 meses. Eso, si ves el flujo de efectivo detrás de ese pago, te da una tasa interna de retorno del 20%, es decir, un rendimiento del 20%. ¿Cómo se calcula este rendimiento del 20%? Con el flujo de efectivo para el inversionista. Este es, en teoría, mi flujo de efectivo. Te desembolsa 250,000, no me llega nada por 6 meses y después me empieza a llegar 8,000, 8,600, 8,700, etcétera, hasta que junio de 2023 me deben de dejar de pagar porque ya se llegó a los 375,000 pesos y se acabó para ambas partes. Esto es bastante útil, fue bastante útil y bastante claro para mí porque en la parte en la que yo les puedo agregar valor es en la parte de estructura financiera, en la parte de unidades económicas, costos y toda esta parte financiera a la que me dedico. Y es una muy buena forma de alinear incentivos y tener un instrumento flexible, donde a mí lo que más me interesaba es poder ayudarles en el crecimiento, en las ventas y en auténticamente crear un modelo de negocio que tuviera flujos sanos y rentabilidad sana. No es un modelo que nos interesa muchísimo el tema de tecnología, ni nos interesa el tema de cuánto vale, ni nos interesa el tema de cuántos usuarios tiene, ni como métricas de vanidad en temas de redes sociales y todo eso. Nos interesa la esencia del negocio, cuántos kilos se están comprando, cuántos alimentos se están vendiendo, con cuántos productores se está trabajando, cuál es el flujo libre de efectivo positivo, cuál es la rentabilidad, etcétera. Yo le llamo todo este conjunto de números finanzas sanas de largo plazo. Cómo se hace un negocio para tener finanzas sanas de largo plazo que se sostenga solito y pueda crecer solito y con un pequeño empujón de financiamiento pueda continuar. Ok. Perdónenme, es que aquí abrí el chat para ver si había algo relevante para mí, pero creo que no, y veo que hay algunas preguntas por ahí.
pero creo que las vamos a responder al rato mejor. Tal vez respondo algunas de ellas en este momento. Ahora, otras de las, entonces ya vimos flujos, ya vimos cómo se vio el pago, esto iba a ser, cómo iba a funcionar. Eso es el mundo ideal, esto era el color rojo. Las proyecciones siempre fallan y les voy a enseñar cómo fallaron y por qué tanto fallaron y les voy a enseñar cómo estamos al día de hoy con todo y lo de pandemia, que es como también parte de los aprendizajes para que se lleven toda la fotografía completa, porque normalmente se ven estos term sheets que en papel suenan muy bonitos y en la realidad pueden ser diferentes, cosa que ya sabía, ya todos sabíamos que iba a ser bastante diferente. Y bueno, es parte del tipo de instrumento. El chiste es ajustarte y siempre tener un acuerdo en común. Cabe destacar que desde que se hizo la inversión en septiembre, yo le he estado ayudando a la empresa en sus finanzas. Entonces, estoy muy en contacto con el equipo y les apoyo en las principales decisiones financieras al estilo de director de finanzas. Entonces, no nada más conozco muy bien los números, conozco muy bien la contabilidad y la reviso siempre, lo cual hace una, otra vez, relación bastante transparente. Justamente sé cuánto me deberían de pagar o no, pero también les estoy ayudando a mejorar la situación financiera. ¿Por qué? Porque le conviene a la empresa y me conviene a mí. Entonces, manera muy sana de alinear incentivos para todos. Todo iba bien, el mundo iba avanzando, todos teníamos planes y se destrozaron a partir de marzo, ¿no? Más o menos por razones que todos conocemos, que ya la palabra iniciando con C ya casi ni la quiero repetir. Esto es para que se den una idea lo que empezó a suceder. La línea verde que dice Sales Past, o sea, ventas anteriores, es lo que se tenía proyectado cuando se hizo el contrato de inversión, más o menos. La línea amarilla que dice Sales Now, o sea, ventas ahora, es lo que ha sucedido. Es las ventas actualmente cerradas desde septiembre de 2019. Que como pueden ver, en septiembre fue más bajo, en noviembre hubo una superventa y fue el doble de lo esperado, y de diciembre a junio fue bastante más bajo de lo que teníamos en mente, por muchas razones relacionadas con un tema interno de la empresa que no se pudo haber pronosticado de ninguna manera. Son cosas que nunca puedes meter en Excel, por eso siempre es más importante ver el lado humano y ver las decisiones de cómo son las personas y no el Excel, porque hay cosas que no puedes proyectar y jamás pudimos prevenir que esto sucediera internamente. Entonces, eso afectó parte de las operaciones de la empresa e hizo que no alcanzáramos esas ventas. Entonces, sucedió todo eso. Julio fue otra vez un mes bastante bueno, con el doble de ventas de lo normal. Y bueno, hasta aquí vamos ahorita en septiembre, ¿no? Que seguimos pues abajo de lo esperado. La línea roja son las nuevas. Es decir, el mes anterior o hace 2 meses volvimos a hacer unas proyecciones un poquito más agresivas y diferentes porque se está buscando volver a levantar inversión, pero ahora con un instrumento basado en capital que sea de largo plazo. Y volvimos a hacer unas inversiones, ahora sí considerando un poquito de temporalidad. Y bueno, falta incluir temporalidad en estos meses. Ojo, ese fue error número 1, no considerar temporalidad lo suficiente y asumir que las ventas iban a ser un poquito estándares y estables, cosa que en la realidad así no sucede casi con ningún negocio. Entonces, moraleja de la historia, siempre consideremos temporalidad mensual cuando estamos haciendo las proyecciones. Entonces, bueno, estas son las proyecciones en rojo que estamos esperando, que como pueden ver, estamos haciendo varios cambios y varios muchísimos cambios internos, muchísimos planes de expansión, buscando socios estratégicos, etcétera, para poder llevar esto al siguiente nivel. Si todo sale bien, pues van a aumentar las ventas proyectadas por ahí. Esto fue la realidad de lo que pasó versus lo que se esperaba que sucediera. Las barras rosas, donde dice payment, o sea, pago, son los meses y los pagos que se debieron de haber hecho
según el contrato esperado. Ojo, contrato no es que pactes en sangre que me debes de pagar eso, insisto, es variable, es un porcentaje sobre ventas. Lo rosa era lo esperado, según lo platicado, lo morado es la realidad. ¿Qué pasó? Como se puede imaginar, llegó el momento C en marzo por ahí, entonces abril y mayo fue situación difícil, por lo tanto decidimos en conjunto que no se pagaran esos meses y que se extendiera el periodo de gracia de 6 a 8 meses y empezar a pagar apenas en junio. Entonces decidimos eso por el bienestar de la empresa, para que tuviera un poquito de flujo para poder seguir operando. Y luego en junio se pagó 3,200 de los 8,000. Julio se pagó 4,000 de los 8,000 esperados. Agosto fue un muy buen mes y se pagó bastante más. Y bueno, septiembre también se pagó bastante menos. Todo esto, ¿por qué? Porque las ventas reales están siendo menores de las ventas proyectadas. Para que se den una idea, y no creo, por lo menos de mi perspectiva personal, que es algo así muy grave y no es algo que sea súper sorprendente, pero más o menos lo que se ha pagado versus lo esperado es más o menos la mitad, aproximadamente. Y bueno, estos son otros cálculos y otros detalles en los cuales me puedo meter o no, como decidan. Por cierto, esto estamos viendo un revenue share, pero aquí para que se den una idea, esto es un SAFE. Es el instrumento que no terminamos utilizando, pero Indy te permite hacer, te permite hacer un análisis de un SAFE, de una deuda convertible, te permite realizar resúmenes para saber cuál es el mejor instrumento y cómo compararlos. Aquí, por ejemplo, nada más como dato curioso, si hubiera hecho un instrumento similar, tal vez me pudo haber tocado, bueno, vamos a ver aquí, voy a poner un ticket de inversión de 250,000, un cap de 10 millones, y valuación pre-money de, por poner un ejemplo, 10 millones, por ahí del 3%, ¿no? Entre el 2.5 y 3% es lo que tal vez me pudo haber tocado. Pero vamos a ver, para yo haber tenido un rendimiento, esto es del -4. Yo no quiero un -4% de rendimiento. Vamos a ponerle aquí que se vende la empresa en 7 años a una evaluación de 40 millones de pesos. Ok, 21%. ¿Qué significa eso? Que si hubiera firmado un instrumento convertible como un SAFE y hubiera querido tener un rendimiento esperado de 21%, hubiera tenido que la empresa se tendría que vender en más o menos 40 millones de pesos en 7 años. ¿Qué tan probable es eso de que suceda? Tal vez bajo. ¿Qué tanto queremos que eso suceda? Bastante bajo. Por esta razón es que no hacía sentido hacer un SAFE o un instrumento convertible para este caso. Listo. Voy a, creo que, guardar un poquito de silencio y escuchar o leer las preguntas y tal vez de aquí en adelante seguir esto a modo conversación y responder preguntas. ¿Les parece? Gracias, Héctor. Si quieres, te apoyo con leyendo algunas preguntas que tenemos varias aquí en el chat y en el Q&A. Les recuerdo que si quieren hacer preguntas, de preferencia, háganlas en el Q&A para que no se nos pase ninguna. Entonces, preguntan, bueno, creo que ya platicaste un poquito de esto, pero dicen, ¿qué es más conveniente? ¿Que den el dinero en un solo desembolso o varios desembolsos en función del tiempo o en función del cumplimiento de metas? ¿Qué es lo que más se acostumbra? Yo pensaría y recomendaría que si los montos de inversión son pequeños, es decir, estamos hablando de menos de $1,000,000, bueno, no es que sea pequeño, ¿verdad? Pero no son cantidades abismales. Pensando que son $500,000, $100,000, $10,000, no vale la pena pelearte y todo el tema administrativo y operativo de hacer más de 2 transacciones. Vale la pena de una vez hacer uno. Normalmente cuando son tranches o diferentes disposiciones dependiendo de tiempo o de metas, es cuando son inversiones grandes y el riesgo es bastante más alto. Es decir, yo lo he visto normalmente en inversiones $1,000,000, series A por ahí, o algunos que están por ahí de 500,000, pero los inversionistas se ponen medio y dicen, híjole, no te quiero dar todo de una vez. Pero si los tickets van a ser pequeños, sobre todo en etapas semilla y en etapas ángeles, es mucho más sencillo hacer la inversión de un solo jalón.
Súper. Dicen, ¿la temporalidad de ventas te refieres a que hay meses de ventas altos y meses de ventas bajos? Y luego, ¿cómo? O sea, dice, ¿siempre se maneja así el múltiplo? Si es así, ¿siempre se maneja el múltiplo? La temporalidad de ventas sí me refiero a que hay meses altos y meses bajos. Esa es la temporalidad, es decir, sí, prácticamente no es lineal. Va a haber meses que vas arriba, por lo tanto pagas más de revenue share y hay veces que vas abajo y pagas menos. Y sobre el múltiplo, no sé si entendí bien tu pregunta sobre siempre se maneja así, pero el múltiplo es completamente negociable. Yo lo que he visto es entre 1.5 y 2.5 veces el dinero invertido. Súper. A ver, vamos a ver. Si en etapas tempranas no se debe evaluar una empresa, ¿cuál es el tiempo ideal para hacerlo? No existe un momento ideal, más bien existe información ideal con la que puedes tener. Tú puedes estar en etapas tempranas, pero tener información suficiente como para estar confiado y segura de hacer una evaluación. Entonces, más bien diría, pues si es buen momento para hacerlo, dada la información y dada que te puedas sentir segura de que esos son los números correctos para hacer una evaluación. Normalmente sirve si tienes información histórica de 3 años para hacer una evaluación un poquito más compleja. Si no tienes información financiera, la evaluación termina siendo dedazo al aire, un tema mucho más artístico y más de negociación de con qué te sientes seguro, mucho más que el juego financiero. Entonces, sí, va de información y no tanto del tiempo. Pues ahora vienen varias preguntas justo de negociación y demás. Quieren conocer más sobre tu experiencia como inversionista. Entonces, primero preguntan, con la filosofía de ganar, ganar, ¿cómo podría plantear una negociación efectiva con un potencial inversionista que nos permita ganancias justas a ambos? Usando Indie. Con Indie pueden justamente lograr los mejores términos de inversión. Indie está creado para apoyar a pequeñas empresas como las de ustedes a analizar diferentes tipos de instrumentos de inversión, luego platicar y mostrar esto con los inversionistas y en conjunto co-crear los mejores términos. Entonces, realmente lo mejor que podrían hacer es basarse e iniciar en un tema de transparencia, donde siempre ambas partes tengan muy claros cómo quieren hacer la inversión y luego esto que tienen en su cabeza pasarlo a números, hacer los cálculos, ver qué tipo de rendimientos, qué tipo de plazos, qué tipo de porcentajes pueden ceder, continuar la conversación de una manera recurrente, hacer juntas, hacer videollamadas, repasar los números en conjunto. Y preguntan, ¿dónde puedo encontrar el programa y cómo se llama para yo usarlo? Se llama Indie. Se los voy a compartir, les voy a poner el link aquí en el chat. Ya lo puse en el chat, ya deben tenerlo. Ok, ahí está en el chat, entonces lo deben de poder ver por Stevie. Muy bien. ¿Cuáles son, pregunta Chantal, cuáles son los parámetros que uno debe considerar para identificar el tipo de inversionista acorde a la empresa? Súper buena pregunta. Yo pensaría que hay que preguntarle a las o los inversionistas cuál es su tesis de inversión y que tengan una claridad de su tesis de inversión. ¿Qué debes de saber de su tesis de inversión? Para hacerlo fácil, 3 cosas. Primero, en qué etapa invierte y en qué etapa se siente cómoda invirtiendo. ¿Es de etapas avanzadas o de etapas tempranas? ¿Y qué espera de la empresa en la que invierte? ¿Espera que la empresa ya tenga ventas, ya tenga flujos positivos, ya tenga punto de equilibrio? ¿O qué significa la famosa palabra tracción? Porque todos te dicen que tenga tracción. Híjole, pues, ¿qué significa atracción? Cada cabeza es un mundo. Entonces, ser muy claros y preguntar mucho sobre en qué etapa le gusta invertir a esa persona o a esa institución. 1, etapa. 2, tickets o montos. ¿Qué montos de inversión invierte en promedio? ¿Qué monto de inversión es lo mínimo que invierten y lo máximo que invierten? Eso te va a definir también qué nivel de inversionista es. Entonces, 2, monto de inversión. 3, y claramente de los más importantes, impacto y visión de impacto. ¿Es un inversionista que quieres tener en la mesa? ¿Es una persona con la cual te llevas bien? ¿Es un equipo con el cual te llevas bien?
es un equipo que admira lo que hacen, que les preocupa el impacto, que les preocupa el modelo de negocio o simplemente están buscando números. Entonces, ¿qué tipo de inversionista es? Y eso es algo como bastante más conversacional. Y agregaría, el cuarto es instrumento de inversión. ¿Qué tipo de instrumentos utiliza o ha utilizado ese inversionista? ¿Puedo agregar algo ahí o preguntarte más bien tu opinión sobre el tema de Smart Capital o valor agregado del inversionista a la empresa? Sí, pues mira, yo estoy muy sesgado porque mi pensamiento fue de voy a estar aquí bastante activo, lo más activo posible. Esto significa, tal vez hay semanas donde estoy 2, 3, 4 horas con el equipo y haciendo cosas, tal cual metiéndome o sea, a meter mano, a hacer Exceles, a hacer cálculos, a hacer análisis, a hacer presentaciones, a hacer talacha, tal cual como tanto a ese nivel. Entonces estoy sesgado porque para mí casi te diría que como inversionista ángel no sería tan divertido si no puedes meter mano, porque es donde más aprendes también. Entonces, pues sí, si nada más lo haces por temas de capital lo puedes hacer, pero creo que hay una parte muy entretenida y muy útil para eso. Em, y sí, para mí lo es todo. Para mí es de las cosas más importantes que debes de estar buscando porque dinero y diferentes tipos de dinero hay en otras partes y hay en muchos colores y sabores, pero la combinación entre ambas creo que es donde está el valor agregado. Gracias. Hay varias preguntas más sobre tu inversión. Preguntan, ¿qué control solicitaste a cambio de tu inversión? Nada. No puedo controlar nada. Este, tengo voz y voto en las operaciones, o sea, afortunadamente, voy a dar un paso para atrás. Afortunadamente no tuve que solicitar nada y no me ofrecieron nada. ¿Por qué? Porque desde el primer momento creamos una relación de confianza donde me escuchaban, me sentía escuchado y tomaban en cuenta mis consejos eh, y apreciaban mis consejos y apreciaban mi perspectiva y yo apreciaba que me preguntaran también. Entonces fue algo muy natural en un principio donde en papel en ningún lugar tengo voto ni voz. Sin embargo, en la operación, por esta relación de confianza, pues sí, yo prácticamente tomo las decisiones, las principales decisiones financieras y les puedo ir diciendo si deberían de gastar en esto o no, o si es buen momento para invertir o no, o les digo no estoy de acuerdo en esto, o sí estoy de acuerdo en esto, pero eso solamente funciona en palabra y operacionalmente justo porque se creó esta confianza y no fue necesario meternos en temas de control por escrito. Muchas gracias. Voy a juntar aquí dos preguntas de Roxana y Eva. Roxana pregunta que si la inversión la realizaste en un solo desembolso o en varios. Y Eva pregunta que si fue una inversión personal o recurriste a alguna otra institución para tener este dinero para invertir. Fue en un solo desembolso y fue personal. Muy bien. Y preguntan, ¿cuáles son las herramientas o estrategias que utilizas para garantizar el pago por parte de la empresa que recibe la inversión? La más eficiente y la más útil y es que yo llevo sus finanzas. Entonces, no llevo su cuenta de banco, jamás tengo acceso a su cuenta de banco y jamás tendré acceso a cuenta de banco porque no debería de, pero tengo acceso a los estados financieros todos los meses, llevo sus finanzas, llevo su situación de flujos, yo hago los cálculos de cómo se hacen, llevo y conozco, tenemos una plataforma y todo esto en línea para llevar control de todos los pagos que se hacen todas las semanas. Entonces, pues bueno, subo yo lo que se debe de pagar cada semana y cruzo los dedos para que la fundadora, quien lleva el control de la cuenta de banco, realice ese depósito. Muy bien, dos preguntas más de Roxana. Pregunta, que si, ¿cuántas horas más o menos a la semana o al mes dedicas a la empresa en la que invertiste? Y también si tuviste la opción de cambiar de deuda a capital o tienes la opción en el contrato. Y bueno, Stevie nos preguntaba por aquí por el chat, ¿por qué sí o por qué no tuviste esta opción? Súper. Sobre la primera,
Ay, ¿qué fue? Se me fue la El primera tiempo pregunta. que dedicas a la empresa, Tiempo. más o menos. Varía mucho. Hubo semanas, hubo meses, sobre todo durante cuarentena, cuando empezó, hijo de, ya dije la palabra con C. Cuando empezó, sí, tal vez unas 10 horas a la semana, a veces más, a veces menos, sobre todo en reuniones y platicando con inversionistas, etcétera. Hoy en día probablemente le dedique tres a, unas 3 horas a la semana, yo creo, en promedio, 3 a 5 horas, dependiendo, hay veces más, hay veces menos. Súper. ¿Y sobre la opción de cambiar de herramienta en el transcurso del convenio? Sí, el revenue share tiene una opción a conversión. Es un super Frankenstein. ¿Por qué? Porque significa que existe la opción, más no la obligación, de esta inversión que hoy en día está como deuda en su pasivo. Es un pasivo que se debe de pagar. Está como registrado como una deuda de largo plazo. Existe la opción de que se convierta después de 3 meses. O sea, hay un lock-up period, le llaman, un periodo de gancho, de bloqueo, donde no puedes convertir. Después de 3 meses se puede, pero nunca fue la intención, ni me interesa convertir, porque pues me interesa mucho tener ese dinero de regreso por temas de liquidez, por temas de flujo. Para mí creo que es bastante más relevante tener liquidez y flujo y que la empresa pueda seguir teniendo su propio capital y yo no tenerles que quitar eso. Sin embargo, está la opción de conversión. ¿Por qué? Porque si todo sale mal y no me pagan nada y de repente ya nada más no tienen flujo para pagar, pues por lo menos sé que tengo un plan B, que es convertir en acciones y ver pues si eso puede valer en algún momento o no. Entonces está ahí la opción, un poquito como por seguridad, eh, y no es la intención convertirlo porque, insisto, no queremos que ese equity tal vez valga muchísimo y que se venda, pero tal vez puede suceder, tal vez no. Y creo que la palabra opcionalidad es clave, ¿no? O sea, tener opcionalidad de todo esto, tanto para la empresa como para mí, pues te deja mucha paz mental saber que por casi cualquier camino pueden salir bien las cosas. Súper. Hay muchas preguntas, 4, como en el mismo tema. Quieren saber qué es lo que llama la atención o por qué tú decidiste invertir en esta empresa. Hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que llama la atención a un inversionista? Pero bueno, creo que eso también varía muy personal entre cada inversionista. Y la otra pregunta es como del otro lado, si yo como inversionista, ¿en qué debo invertir o qué tipo de empresa o cuál es la decisión más importante que debo hacer para poder invertir? Súper. Bueno, la primera, y esto es algo bastante como personal, son dos cosas. Uno, visión de por qué creas el negocio, o sea, visión de impacto. Y es decir, esta persona qué tiene en la cabeza cuando piensa el por qué debe de existir el negocio y cuáles son sus motivaciones. ¿Está motivada por temas de tener una empresa, un tema financiero, un tema de hacerse rica, un tema de que es divertido, un tema de que quiere apoyar, un tema de que es pasión? Entonces, para mí siempre fue muy importante esa parte de cuál es la motivación detrás de crear y crecer la empresa. Hicimos como bastante clic ahí en entender que la motivación de esto es por pasión y por gusto, y dos, por auténticamente hacer todo lo posible por ayudar al entorno de alimentos y de productores. Entonces, toda la cuestión de, ay, sí, tengo una empresa, o soy empresaria, o soy inversionista, o gano dinero, o rentabilidad o no, como que cae en un segundo nivel, en un segundo piso. Y fue más importante la visión que todo lo demás. Entonces, ahí hicimos como mucho clic, y para mí es muy importante eso, y creo que para muchos otros también. Y segundo, eh, fue un tema de valor agregado. Hacía mucho sentido que ambas partes aprendiéramos. Yo aprendo muchísimo de esta empresa, probablemente, o sea, mucho, mucho más, lo cual también es pues bastante padre para mí, bastante divertido también para mí. Y la empresa no tenía nadie financiero en el equipo, entonces hacía muy buen clic ahí donde ambos queríamos como aprender y hacer esto también a nivel personal. Entonces, eso fue muy padre y es muy interesante. Eh, Creo que esas dos son como las más claves. Ya todo lo demás es papeleo, casi, casi. Súper. Sobre la Preguntan, parte del inversionista, sí, yo creo que
de las partes más difíciles es, como inversionista, Ángel, tener clara cuál puede ser tu tesis de inversión. O sea, qué te motiva y qué quieres hacer como inversionista y por qué, y qué tipo de inversionista quieres ser. Una vez que tienes claro el por qué lo estás haciendo, cuál es tu intención de mediano o largo plazo de hacerlo, ya puedes ponerte de acuerdo con tu propia cabeza, consultar con tu almohada, montos de inversión, plazos esperados, cuándo te sientes cómodo recuperando tu dinero, cuál es el rendimiento esperado que tienes, qué tipo de instrumentos puedes utilizar. Y una vez que tienes clara esta tesis de inversión, empiezas a buscar a empresas. Súper. 3 preguntas ya para cerrar. Primero, si la empresa debe estar creada como sociedad anónima, puede ser personas naturales. En este caso no era una sociedad anónima, era un parecido a una sociedad anónima. Era una sociedad de responsabilidad limitada, que es una persona moral, de todas maneras. Yo creo que hubiera sido bastante diferente si hubiera sido persona natural. Es más, no estoy seguro que hubiera hecho la inversión como persona natural. Tal vez hubiera empujado a que sea una persona moral, porque eso es lo que protege a ambas partes, tanto a la empresa como al inversionista. Súper. Aquí nos cuentan, dice que ven Shark Tank México y dice, ¿qué tanta relación o vinculación podrías hacer desde ese punto de vista muy personal con tu experiencia versus lo que pasa, o el tipo de inversión que sucede en Shark Tank México? ¿Se puede incluir dentro de esta categorización o es más bien una práctica más al tanteo, sin tanta proyección, cálculos, provisión, como el que hiciste con las herramientas que nos mostraste? Híjole, tocaron el tema así que me pone a temblar y el cual puedo hablar una hora y Lía lo sabe perfecto, por eso ya vi que se rió cuando me hicieron esa pregunta. Por eso la dejé al final. Em, yo estoy bastante en contra de Shark Tank. Estoy bastante en contra de Shark Tank, del programa, de lo irreal que es y de lo injusto que es para muchas empresas. He tenido la oportunidad de platicar con varias empresas que estuvieron en Shark Tank, varias empresas que les aceptaron una inversión y que han pasado por todo el proceso y una vez he escuchado que más o menos salió bien. Pero es muy real, es un reality show, todos lo sabemos, ¿no? Es un show televisivo que tiene, en mi perspectiva personal, muy realidad dentro de cómo realmente funcionan las cosas en la vida real. Las cosas en la vida real jamás que yo sepa es en una conversación de 20 minutos. Ah, está padrísimo. Te invierto tanto a cambio de X porcentaje. No, nadie hace eso. Hay mucho trabajo detrás de hacer eso. Dos, el puro hecho de que se llame Shark Tank, o sea, tiburón, significa que los tiburones, o sea, los inversionistas o las inversionistas, en su mayoría hombres además, pues son quienes son los tiburones, quienes están automáticamente en un nivel arriba de las empresas. Y las empresas deben de mágicamente picharle a los inversionistas y convencerlos, cuando no, debería de ser al revés. ¿Quién es el mejor inversionista para esa mejor empresa? Y estamos en un mismo nivel, estamos en una negociación horizontal, no hay alguien que esté más arriba de la otra persona y no se debería de ver como un proceso de inversión donde están el grupo de inversionistas allá sentados, nada más haciendo preguntas y nada más actuando como tiburones y al final diciendo como, sí, no, paso o no paso. Pues ¿dónde está el valor agregado de ellos? ¿Dónde está lo que ellos pueden aportar? ¿Dónde está como todo el proceso de crear en conjunto la estrategia de inversión? Y toda esa parte no se ve. Entonces, sí, creo que por ninguna parte estoy de acuerdo en eso y creo que la forma en la que ellos plasman en el show cómo se hacen las inversiones es bastante lejano a la realidad. En la realidad hay muchas más conversaciones y toma mucho más tiempo. En promedio en México, una inversión de capital de riesgo toma entre 6 y 12 meses más o menos. Entonces, pues sí, no son cosas que pasan en 20 minutos. Gracias, Héctor. Pues quedan varias preguntas más en cuestión de Hola Zebras, de dónde te pueden contactar, que si trabajas en El Salvador, que dónde pueden usar esta herramienta que contaste con la que visualizan todas sus finanzas. Sé que todas son herramientas de Hola Zebras, entonces déjales ahí en el chat dónde te pueden contactar para que pues te sigan y pues si hay oportunidades de colaboración, las concreten. Claro. Les voy a compartir aquí
Mira, se los estoy escribiendo. Denme un segundito y se los escribo porque lo que voy a hacer es que les voy a compartir mi sitio web donde podrán ver lo que hago, a qué me dedico, y ahí viene también todo mi correo para que me contacten y todo eso. Ahí está. Ok. Excelente. Pues muchas gracias, Héctor, por Ahí se los acompañarnos. puse. Muchas gracias. Y bueno, pues le cedemos la palabra a Stevie ya para cerrar. Nos quedan 5 minutitos. Y muchísimas gracias nuevamente. Claro, con gusto. No, la verdad fue increíble escuchar tu experiencia, Héctor. Yo te conozco y de hecho conocí la transacción y aún así aprendo algo nuevo de lo que estás haciendo cada vez que te escucho hablar. Entonces, muchísimas gracias. Y Con mucho justo lo gusto. que... Ay, gracias. Ese último punto de Shark Tank y cómo es realmente la negociación con tu inversionista, especialmente tu inversionista Ángel, vamos a tocar esa conversación en la siguiente sesión. El jueves vamos a tener a Ana Raptis, la líder de una red de ángeles inversionistas que se llama Amplifica Capital, que también ella es ángel inversionista, y vamos a aprender un poco más de ese proceso, cómo debe de ser esa negociación. Fue una súper introducción y buena filosofía de parte de Héctor para aprender un poco más de eso. Entonces, muchas gracias. Yo creo que esto sí, cada sesión está construyendo encima de los cimientos de la sesión anterior. Entonces, muchas gracias por eso. Y nada más antes de terminar, quisiera dar un poco de recapitular de lo que aprendimos en esta sesión. ¿Se acuerdan que fuimos desde deuda a capital a hablar de los instrumentos, dos instrumentos más comunes para tu ángel inversionista, porque son instrumentos que últimamente, al final de cuentas, se convierten a capital y son buenos para una inversión intermedia antes de poder invertir en capital? Pero también aprendimos de las empresas cebras, que son esas empresas que son rentables, crecen y necesitan otro tipo de inversión. El tipo de inversión que o las cebras promueven mucho en México y Latinoamérica, y hay instrumentos de inversión mucho más adecuados a eso que requieren un poco de pago en el tiempo después de hacer la inversión inicial. Y aprendimos cómo esas inversiones afectan la economía del inversionista, tanto como la economía de la emprendedora, y hablar de temas de control y hablar especialmente cuando tu inversionista quiere capital en tu empresa. Entonces, nada más, el último recordatorio, al finalizar todo esto, vamos a enviar una encuesta a sus correos electrónicos. Por favor, chequen sus bandejas de spam, porque sabemos que muchos correos están llegando allá. Esa encuesta de retroalimentación va a tener el enlace a la toolkit, la carpeta de herramientas. Esa carpeta de herramientas tiene información sobre los términos que hablamos, tiene las copias de las presentaciones y tiene información sobre la competencia de pitch, incluyendo algunas plantillas que son de uso. Entonces, ya para cerrar al tiempo, no sé si queremos darle la palabra a alguien más de Sempromipe, y agradecerles mucho, invitarles a llegar a la siguiente sesión. Será a la misma hora, el jueves 8 de octubre. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron este día, a Stevie, a Laura, a Héctor. Muchas gracias por todo lo que nos han dado este día, fue muy enriquecedor. Y bueno, solo recordar que estas sesiones se están grabando y se subirán a la plataforma de YouTube. Les recomendamos que se suscriban para que puedan recibir las notificaciones, activar la campanita, y también que estén atentos al correo donde les llegará el toolkit y la encuesta para que la puedan llenar y poder ingresar al link para tener todo el material de este día. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Bye.